Señor, se derrame en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, para poder comprender el llamado y, sobre todo, Señor, podamos efectuar cambios en nuestra vida para poder, Señor, cumplir con nuestro compromiso, que es llevar la palabra a muchos, Señor, para que sean salvos también en tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y bueno, yo me basé en el libro de Mateo 25:13 hasta el 30, ¿sí? Se llama cómo enriquecer la personalidad y está basado en palabras de vida del Gran Maestro. Eh, bueno, yo creo que muchos conocen esa parte de la palabra de Dios y el mensaje que nos trae, ¿sí? Pero me enfoco en que tenemos nosotros un llamado, no solamente era para los discípulos, sino para nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos había hablado a sus discípulos de su segunda venida al mundo, había especificado ciertas señales, la proximidad de al venimiento, y les había dicho a sus discípulos que velasen y se preparasen. Y otra vez les repitió la advertencia: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En este párrafo yo me enfoco en que esa advertencia es para nosotros hoy en día, porque nosotros, bueno, en mi pensar digo que podemos ser los privilegiados en, en ver ese acontecimiento tan glorioso y tan grande que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como los apóstoles se prepararon unánimemente, así como ellos escucharon el llamado, sabemos que ellos recibieron unos dones, ¿sí? Bueno, como cristianos sabemos que nosotros recibimos dones de parte del Espíritu Santo. ¿En qué momento los recibimos? La palabra de Dios dice que en el momento de que nos bautizamos, pero esos dones no los recibimos completamente, ¿no? Todos desarrollados, ¿sí? Dice que el Espíritu le da los dones como como Él quiere y como a medida de nuestras capacidades, ¿sí? Eh, Dice que cuando a ellos se les pidió que velasen y orasen, sí, porque no se sabía el tiempo ni la hora, sí. Dice que debemos orar y velar por su venida. No se debe pasar el tiempo en ociosa espera, sino en diligencia activa. Tal es la lección que él enseñó de la parábola. Muchos la sabemos ya de memoria, de los talentos, sí, que se les dio a cada uno, sí. Dice que al que se le dieron 5, dice que él aumentó a 5, y al que se le dieron 2, pues los aumentó a 2. Y sabemos, pues, el talento que sucedió con el que se le dio uno solo, que vemos que creo que era el que la tenía más fácil, porque solo tenía que aumentar otro talento más. Pero vemos el actuar de esa persona. Entonces, ese llamamiento se nos hace hoy en día. Y yo me baso en los talentos, pero en otros talentos que se nos ha dado. La palabra de Dios, esto es clara en decirnos qué responsabilidades tenemos nosotros como cristianos en ser luz a otros, en llevar la palabra, pero tenemos unos talentos para usarlos. Dios nos ha dado, unos con canto, otros con predicación, otros con oración. Bueno, son demasiados talentos. Dice que hay uno que es la sanidad, que pues muchos también la han tenido, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo se usan esos talentos. En el libro de Palabras de Vida habla de otros talentos, ¿sí? Esos talentos dice que son los que nacemos con ellos, ¿sí? Que si los estamos poniendo para Dios, si los estamos usando para Dios o los estamos usando para cosas del mundo, ¿sí? Entonces,
Lo que yo quiero traer con esta reflexión es que fijemos si estamos usando nuestros talentos para Dios, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, el ser humano tiene varios dichos del mundo, sí que dicen que uno en veces hereda lo de los padres. Entonces dice, si nuestros padres fueron de una manera, usaron sus talentos naturales esto de mal manera, pues dice que nosotros heredamos también eso, ¿sí? Eh, por ejemplo, tocó el tema de cuando dicen que la mujer, cuando está en su embarazo, pasa por un proceso que es lo que llamamos los antojos, ¿sí? Entonces, dice que, bueno, el decir es que hay que satisfacer esos antojos porque si no el niño le sale boquiabierto, ¿sí? Entonces vemos los débiles que somos en ese momento. ¿Por qué qué? Porque demostramos que somos débiles y damos satisfacción a los antojos del mundo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros como cristianos en cómo estamos usando el tiempo y los dones que Dios nos ha dado hoy en día. En el párrafo dice, los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos representados en la parábola. Ella incluye todos los dones y talentos, ya sean originales o sean adquiridos naturales, espirituales. Todos han de ser empleados en el servicio de Cristo al convertirnos en sus discípulos. Nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos a fin de que los empleemos para su gloria y bendición. Cuando usamos nuestros dones, dice que habla de unos dones. Yo esta semana quisiera hablarle de esos dones a ustedes, hermanos, que es el uso de los talentos. ¿Cómo los estamos usando? Dice, nuestras facultades mentales, el habla, la influencia y el tiempo y la salud, ¿sí? Yo creo que lo más importante hoy en día que teníamos como cristianos, usar el don del habla. El don del habla nos permite, con nuestro hablar, eh, proceder ante otro ser humano, ante una persona para acercarla a Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque también dice la palabra de Dios que podemos que también usarlo, si no hablamos bien, para también hacer daño a otra persona o persuadirla de Dios o alejarla de Dios. ¿Sí? Entonces hoy en día no tenemos cuidado, muchas personas hablan de una manera brusca y lastimamos a muchas personas y en vez de usarla para luz y para acercar a otros a Dios, estamos haciendo el contrario, alejamos a esas personas de Dios. Dice que nuestra manera de hablar alrededor de nuestros hogares influye en nuestros vecinos. Por ejemplo, si yo soy una persona que trato mal a mi familia, a mis hijos y a mi esposa, eh, pues imagino que las personas que están a mi alrededor, mis vecinos, pues no se van a acercar a Dios porque van a decir, no, mire, él es cristiano y como trata a su familia, entonces debemos tener mucho cuidado cómo usamos nuestras palabras, no solamente con nuestros familiares ni con nuestros hermanos en la fe, sino también con quién, con nuestros vecinos y nuestro alrededor. Tenemos que tener gran cuidado en cómo expresamos nuestro hablar, nuestro comportamiento. Dice que cada palabra es como un libro abierto hacia el mundo. El mundo está atento de cómo caminamos, de cómo hablamos, de cómo miramos, de cómo usamos nuestra vida a favor de Dios o a favor del mundo. Entonces, este don del habla nos permite tener, como dice, ese privilegio como cristianos de usarlo para hacer la obra de Dios.
dice que cuando usamos nuestras palabras mal, puede ser para muerte espiritual hacia otras personas. También cuando nosotros queremos, como decir, hacer una amonestación, también tenemos que tener mucho cuidado cuando amonestamos a nuestros familiares o a otros hermanos en la fe. Dice que el mal uso de nuestras palabras puede llevar a la rebeldía, puede llevar a que esa persona se separe de las cosas de Dios, y sabemos que sucede mucho. Muchos hermanos hoy en día se están retirando de las iglesias por disgustos en la misma iglesia, por ciertos casos de hermanos, de tolerancia. Se vive mucho. Y aquí en mi iglesia en Colombia, se ha visto mucho esta situación. Entonces yo creo que debemos tener presente en nuestro corazón la manera en que le hablamos a nuestros hermanos y la manera que usamos ese don del habla. Tenemos que tener dulzura. Dice que la palabra de Dios que nosotros en el hablar no debe tener palabras bruscas ni palabras con doble sentido, ni palabras que puedan lastimar a otras personas. A veces sin querer lastimamos a otras personas con cosas que decimos sin darnos cuenta. Mediante el don del habla nos permite desarrollar nuestra espiritualidad, y pero sobre todo que nos permite que podemos mejorar en muchos aspectos, mejorar la paciencia, podemos mejorar eh, la facilidad de poder comprender a otros y escucharlos, de poder enfocarnos más en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, que fue atender al prójimo, escucharle, llevarle una palabra de esperanza y aliento. Nosotros tenemos como quien dice, esa tarea de, de pregonar con nuestro don del habla la palabra de Dios a otros, de llevarle ese pan espiritual a otros. Y pues yo creo que la mejor manera de hacerlo es siempre en comunión con Dios, siempre eh, tratando de que nuestra habla sea con dulzura, con ternura, pero siempre que sea con un escrito está. No olvidemos eso, primeramente que sea con un escrito está, para que nuestro corazón tenga la capacidad de poder hablarle a otros. Sabemos que tenemos que estar en plena comunión con nuestro Dios y siempre dirigiéndonos a Él en cada mañana. Yo creo que la mejor manera son estos grupos, y también nosotros unánimemente poder pedirle al cuerpo, exigirle, vamos a decirlo de esta manera, levantarnos a las primeras horas del día y buscar la presencia de Dios y buscar de su palabra para llenar nuestro espíritu de esa fortaleza que necesitamos para hacer nuestro esfuerzo y poder usar nuestro don. Muchas veces se presentan situaciones, ¿sí?, en que hay conversaciones tanto de cristianos, bueno, de hermanos en la iglesia, tanto de personas en familia. Eh, una vez bueno, nos hacíamos una pregunta con los hermanos sobre que cuando uno está con familiares que no son cristianos o no están en la iglesia, y pues llegan temas algo, como dice, con doble sentido, y nosotros ¿qué hacemos? Nos preguntamos, ¿será que yo hago mal al estar con mis familiares y participar en esos temas? O bueno, pero yo no estoy participando. Bueno, son preguntas que yo me he hecho y digo que, por ejemplo, si estamos en una reunión familiar y se hace un comentario con doble sentido, pues vemos que esos comentarios pues
si no participamos, pero muchas veces nos reímos. Lo digo porque a mí me ha sucedido, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nos reímos inmediatamente, estamos escuchando y participando. Dice que nuestro deber como cristianos es con precaución, eh, siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento de, sin lastimar o ofender, introducir palabras en esa conversación que cambien o le den un giro drástico a ese tema, para que podamos ser luz y podamos usar nuestro don del habla para, como decir, persuadir o cambiar ese tema. Porque a veces, pues, eh, muchos tendemos a, no, pues yo no puedo visitar a mi familia porque ellos no van a la iglesia y ellos tocan temas diferentes a los nuestros y temas con doble sentido. Entonces, muchas veces nos alejamos y a veces pensamos que estamos haciendo bien, pero si Dios nos tiene ahí y si Dios nos permitió estar en su palabra y estar en su amor, debemos luchar para que esos familiares o esas personas también puedan buscar de Dios y que lo acepten también. Y tengo una parte por acá, se me perdió, perdón, hermanos, discúlpenme porque dice, la cultura y el uso debido de la voz son grandemente descuidados, aún por personas de inteligencia y actividad cristiana. Hay muchos que leen o hablan en voz tan baja o de un modo tan rápido que no pueden entenderse fácilmente. Algunos tienen una pronunciación apagada e indistinta. Otros hablan en tonos agudos y penetrantes que resultan penosos para los que oyen los textos, los himnos y los informes y otras cosas prestadas. Ante asambleas públicas son a veces leídos de tal manera que no se entiende y a menudo su fuerza y su poder presionamente quedan destruidos. Este es un mal que puede y debe corregirse. Sobre este punto nos instruye la Biblia y se nos dice de los levitas que leían las escrituras al pueblo en los días de Edras y leían el libro de la ley de Dios. Bueno, hermano, entonces para mí creo que, bueno, a veces es difícil comunicarnos con otros, nos da miedo, nos da como eh, temor de hablarle a otros de la palabra de Dios. Decimos, bueno, esto, yo no canto en la iglesia, eh, poco predico, eh, estudios bíblicos tampoco, entonces nos preguntamos a veces que cuál es nuestro don y nos sentimos como avergonzados o tememos al hablarle a otras personas de Dios, pero dice que Dios pone y el Espíritu Santo pone en nosotros ese momento y ahí es cuando tenemos que aprovechar al máximo en la calle, en el trabajo, donde quiera que vayamos, estar siempre en comunión con Dios para que Él sea, por medio del Espíritu Santo, que nos dé esa oportunidad. Dice que no debemos desaprovechar las oportunidades que el Espíritu Santo pone en el camino para hablarle a otros de su amor, para hablarle a otros del plan de salvación que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces yo creo que es importante en primera hora del día elevar nuestro corazón a Dios y pedirle para que Él sea el que nos dé el don del habla, para poder comunicar a otros esto, el amor que Él tiene para nosotros y ese plan de salvación. Tenemos, bueno, yo creo que es poco tiempo el que tenemos, ¿sí, hermano? Hermano, todavía le No. quedan 4 minutos. Sí, bueno. Entonces, hermanos, bueno, aquí en la parte esta
efectúa, dice que mediante un esfuerzo dirigente todos pueden adquirir la habilidad de leer inteligentemente y hablar en un tono de voz fuerte, claro y sonoro, de un modo distinto e impresionante. Haciendo esto podemos aumentar grandemente nuestra eficiencia como obreros de Cristo. Todo cristiano está llamado a dar a conocer a otros las inescrutables riquezas de Cristo. Por lo tanto, debería procurar la perfección en el habla. Debería presentar la palabra de Dios de un modo que la recomendara a sus oyentes. Dios no desea que sus intermediarios sean incultos. No es su voluntad que el hombre rebaje o degrade la corriente celestial que fluye por medio de él al mundo. Yo creo que aquí esta parte yo la aplico mucho en mi vida, hermanos, porque eh, yo quisiera, o sea, de mi parte quisiera poder hablarle a otros. Yo en la calle trato de hacerlo. Muchas veces he tratado de hablarle a muchos, ¿sí? Y le pido a Dios que me dé palabras, que Él sea el que hable por mí, que Él sea el que me permita acercar a otros a sus pies, ¿sí? Pero muchas veces, como le digo, nosotros usamos el don del habla mal o no nos enfocamos en desarrollarlo. Y yo le pido a Dios, pues, porque para que a mí me permita desarrollar el don del habla, que me permita hablarle a otras personas palabras que toquen su corazón por medio del Espíritu Santo y poder formar parte de eso, de ese esfuerzo que se está haciendo hoy en día para que su palabra llegue totalmente a todas las partes del mundo. Sabemos que se dice, bueno, está escrito y dice que cuando su palabra sea predicada, entonces será el momento y la hora de su llegada, de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y qué más bendición sería de que nosotros, como tarea que tenemos nosotros como adventistas del séptimo día, que se nos dio como última iglesia en este momento, de poder formar parte y esforzarnos día a día en que ese don del habla se aumente en nuestros corazones y en nuestras vidas para ir a otros y expresarles esa palabra de salvación o esa palabra de esperanza, que muchos están esperándola. Dice que el Espíritu Santo pone en corazones de muchas personas, pero dice que hace falta, porque estamos nosotros tibios, hace falta en nosotros que en luchar y en dirigirnos y en ocupar nuestro tiempo en desarrollar nuestro don del habla e ir a hablarle a otros. Hay mucha gente en el mundo esperando que alguien se le acerque en su sufrir y en su pensar y en su dolor y en su tristeza. Se preguntan, ¿no? Eh, Muchos se preguntan, ¿no? En estos días estaba hablando con un muchacho que iba en un autobús y él me pregunta que, porque me escuchó cantando un himno. Entonces me dice, ¿tú eres cristiano? Entonces yo le dije que sí, que era de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces él me dice que él, pues hasta el momento, para él, no cree que exista Dios, ¿sí? Porque dice que tanto sufrimiento, tanto dolor que se está viendo en el mundo, esto no sería así si Dios existiera. Entonces ahí a veces flaquea nuestro corazón o nuestra mente y no tenemos como una respuesta exacta para darle a esa persona. Entonces, yo digo que en ese momento es que deberíamos pensar en que en la calle hay mucha necesidad de la palabra de Dios. Hay muchas personas esperando a ese alguien que le diga unas palabras de esperanza, que use el don adecuadamente para hacerle ver que sí tenemos un Dios y que sí existe un Dios y que tiene un plan de salvación y que Él quiere es que todos seamos salvos. Yo lo que le pude decir es que, pues, primeramente, Dios no tenía la culpa de las cosas que sucedían en el mundo,
simplemente era nosotros. Eh, hay un video que muestran de un señor que es barbero, que bueno, aquí le decimos peluquero, ¿sí? Y llega un señor leyendo la Biblia, le hace su corte como siempre se lo hacía, y le dice que él no creía en Dios. Entonces él le dice que por qué decía eso, y bueno, yo creo que algunos lo han escuchado, ¿no? Y él le dice que, que no existe Dios porque mira a la calle cuántas personas habían esto sufriendo y durmiendo en la calle y pidiendo comida en la calle y pasando necesidad. Entonces él, al salir del establecimiento, ve a una persona con el pelo bastante abundante y largo. Entonces él le dice que entra con él y le dice al señor, al peluquero, que los peluqueros no existen. Entonces él le dice que cómo dice eso si él es peluquero y él les corta el pelo. Entonces ahí le narra le explica la situación que sucede hoy en día con los seres humanos. Él le dice, bueno, si existieran los peluqueros, pues no, él no estaría con el pelo así largo. Dice, bueno, ¿por qué no viene a que yo le corte el pelo? Entonces hoy en día pasa lo mismo con la gente, que no se acercan a Dios. Entonces por eso hay tanto sufrimiento. Traté de explicarle de una manera lo más posible eh, frágil o usar mis palabras suavemente para que no le fuese a crear controversia en el momento que le estaba pasando. Entonces, hermano, yo creo que bueno, de mi parte nos hace mucha falta el don del habla en nuestra vida, desarrollarlo, cultivarlo, pero sobre todo entrenar nuestra mente y nuestro corazón día a día con la palabra de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos dé en total capacidad. Sí, cuando dice que los apóstoles les dieron los dones, dice que no se le dieron completamente, ¿no? Dice que cuando lo desarrollaron en su totalidad fue cuando, ¿qué? Con dos cosas. Y bueno, yo creo que todos sabemos cuáles esas dos cosas. Eh, esas dos cosas dice que con la fe y la oración fue que los apóstoles pudieron desarrollar sus dones en toda su plenitud. Entonces, yo creo que como cristianos hoy en día, el llamado que se le hizo a los apóstoles que velaran y oraran fue pasado a nosotros. Y debemos estar velando y orando y usando nuestro tiempo y nuestros dones para la obra de Dios. Día tras día, estar en ferviente oración y con una fe absoluta, confiando que Dios nos va a dar día a día esa, ese don y nos lo va a desarrollar en su plenitud para poder ir a otros y convencerles por medio del Espíritu Santo de que hay un Dios y que a pesar de todas las situaciones que vive el mundo, de todo lo que está sucediendo, desastres naturales, muertes, asesinatos, que Dios no tiene la culpa de eso, sino al contrario, Dios está esperando de que nosotros le busquemos y tengamos una vida aferrada a Él con una esperanza de que hay un plan de salvación y que Él lo que quiere es que todos seamos salvos, que ninguno de nosotros nos perdamos. Entonces, hermanos, yo les invito a que usemos el don del habla, a que lo desarrollemos con absoluta oración y con absoluta fe, pidiéndole a Dios cada mañana levantarnos, que nos dé ese don del habla, que nos dé ese don para efectuarlo y usarlo cada mañana, camino al trabajo, en el trabajo, donde quiera que vayamos. Que sea el Espíritu Santo guiando nuestros corazones y dándonos la fuerza y su palabra para poder llevar a otros a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Yo les agradezco a ustedes, hermanos, por permitirme estar con ustedes y poder, bueno, reunirnos y buscar de la presencia de nuestro Dios desde muy temprano. Que sea una bendición para todos y que tengamos en el corazón siempre el deseo y el anhelo de usar nuestros dones para bien de la palabra de Dios, pero sobre todo para que
seamos parte de ese plan de salvación. Yo creo que es el mayor privilegio de que nosotros como cristianos y adventistas formemos parte de eso, que sintamos en el corazón de decir, bueno, por medio de la oración y la fe hacia nuestro Padre, pude acercar a una persona a los pies de Cristo y pude ser una persona salva a los pies de Cristo. Entonces, hermanos, les invito a que usemos nuestro don y nuestro tiempo siempre a favor de la palabra de Dios y siempre al plan de salvación de Dios. Eh, el día de mañana, pues, les hablaré del siguiente don, de que Dios quiere que lo usemos también de igual manera y que no perdamos la fe, hermanos, que la esperanza es grande, que la recompensa es inmensa y no permitamos que el agobio y la tristeza de este mundo y el sufrimiento nos aparte de él. Dice que estemos gozosos en todo momento, que sabemos que como cristianos pasamos mucha adversidad, pero que sea siempre hacia el mundo nuestro reflejo, nuestra sonrisa, con un decir que, ¿qué? Que tenemos un Dios grande, que ese Dios nos cuida en todo momento, que ese Dios está con nosotros y no mostrar nuestro rostro como entristecido, sino al contrario, agradecido y, y reflejando a un Dios maravilloso que tenemos. Hermanos, no sé si el tiempo se pasó, Amén. entonces, bueno, les doy gracias nuevamente, hermanos, y que Dios les bendiga, que Dios les dé la presencia del Espíritu Santo en sus corazones para que podamos poner en práctica nuestros dones y los usemos para que muchos se acerquen a Dios, para que por medio de su palabra podamos sentirnos agradecidos con Él, de darle gracias a Dios porque sentimos en realidad y tenemos fe de que estamos luchando día a día para poder estar con Él en el cielo. Sabemos que su llegada está muy pronta y que el tiempo está cerca y debemos aprovechar al máximo el tiempo y pedir siempre con amor y con fe y en oración que Dios nos permita desarrollar nuestros dones a plenitud y poder compartirlos a otros y acercar muchos al reino de Dios. Hermano, ¿no puede Amén. despedir con una oración, por favor? Ok. Bondadoso Dios, damos gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos, Señor. Damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Pero también, Señor, hubieron peticiones, hubieron súplicas. Señor, tú conoces cada dolor, cada tristeza, cada aflicción. Y sabemos que tú eres el único, Señor, que puede hacer posible lo imposible. Sabemos que si confiamos en ti unánimemente, en oración, en fe, todo será posible, Señor. Tú eres un Dios de amor, de misericordia, Señor, y tu gracia se derrama cada día. Ayúdanos siempre a estar en oración ferviente unos por los otros, pedir y orar para que sea escuchada nuestras peticiones, Señor, y así se derrame tu bendición en cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos y cuídanos, permítenos que este día, Señor, sea un día lleno de paz y tranquilidad. Danos fuerza y sobre todo darnos, Señor, ese don del habla para acercar a otros a tus pies, Señor. Esto lo pedimos y lo Amén. suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Dios le